Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video te voy a enseñar cómo utilizar este poderoso plugin sintetizador gratuito llamado Vital para que puedas empezar a crear tus propios sonidos sin tener que conocer demasiado ni del sintetizador ni de diseño de sonido. ¿Te interesa? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar, quiero decir que este es un resumen súper extremo de mi curso completo de Vital, que es gratuito y lo puedes ver en la parte de aquí arriba a la derecha, donde te voy enseñando paso a paso absolutamente todos los controles, todas las secciones de este poderoso sintetizador. Pero en este video te voy a enseñar cuáles son las cuestiones más básicas para que puedas empezar a crear tus propios sonidos sin ningún problema. Ok, entonces, cuando tú cargas Vital, normalmente este va a ser el primer sonido. Algo bastante básico, así que lo que nos interesaría es empezar a utilizar los sonidos que ya trae Vital. Así que vamos a dar clic en la parte de aquí donde dice Init Preset y nos van a salir todos los sonidos que ya trae de forma predeterminada y aquí te va a decir qué tipo de sonido es ese. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Dice que eso es un pad. Ok, podemos escuchar entonces ahí ese tipo de sonido. Damos clic a otro y automáticamente lo carga. Vamos a ver este otro. Este otro. Ok, bastante interesante. Ok, ya ahí puedes ir viendo cada uno de los sonidos para que veas qué es lo que hacen. Vamos a darle clic aquí para cerrarlo, pero a lo que a nosotros nos interesa es crear nuestros propios sonidos. Así que vamos a volver a dar clic en la parte de aquí, este menú, y vamos a darle donde dice inicializar preset. De esta manera, otra vez tenemos el sonido básico del inicio. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Para crear sonidos, nosotros necesitamos tomar formas de onda o sonidos básicos y combinarlos entre sí para crear cosas más complejas. Los sonidos básicos que podemos generar son tres y se conocen con el nombre de osciladores. Tenemos, este es el 1, dando clic acá lo podemos encender y apagar. El oscilador 2 y el oscilador 3 tienen exactamente los mismos controles, así que con conocer uno basta. Ok, luego tenemos en esta sección donde nos va a decir cuál es la forma de onda de ese sonido básico que nosotros estamos utilizando. Si queremos cambiarlo, vamos a darle clic en la parte de aquí arriba y podemos ver todas esas formas de onda que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver este que dice Basic Shapes. También le pueden dar clic en la parte de aquí arriba para ir cambiando entre cada uno de ellos. Vamos a escucharlo. Ok, bastante básico, pero esto es un sintetizador wavetable. Eso significa que para cada uno de los osciladores y formas básicas podemos obtener transformaciones en tiempo real. Así que esa transformación las podemos acceder a través de este control. Damos clic, arrastramos y podemos ver cómo cambia la forma de onda. Y en tiempo real podemos escuchar cómo es esa transformación. Vamos a poner otra wavetable. Vamos a seleccionar uno más. Y uno más. Ok, esas son las formas de onda básicas. Hay muchas más que ustedes las pueden ir accediendo y combinando varias de estas es como podemos crear nuestros sonidos. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, que es una de las más utilizadas en el mundo del diseño del sonido. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Luego tenemos este otro control bastante importante que se llama unisono. Eso significa que cuando yo primo una nota, solo estoy generando una instancia o una reproducción de este sonido básico. Pero si yo le voy dando más, es como si fueran más copias de este mismo sonido básico. Ok, ahí lo pueden escuchar y esto nos controla qué tan desafinadas están esas copias. Esto es muy útil para crear diferentes tipos de sonido. Luego también tenemos en esta sección dos perillas bastante grandes, donde esta nos permite ver otras formas en las cuales podemos modificar nuestro oscilador. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Y si yo muevo la perilla, pueden ver cómo lo transforma de diferentes maneras. Por ejemplo, lo voy a dejar ahí. Y este también tiene otras formas en las cuales se puede transformar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este y ahí lo puedo mover.
Así nuestros sonidos, que antes eran básicos, se van convirtiendo en cosas cada vez más interesantes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí otro, que es este de acá, y digamos que también queremos subirlo o bajarlo de frecuencia. Para eso usamos los controles que están aquí. Cada uno de estos es como si yo fuera cambiando en las notas del piano. Ok, suena exactamente igual. Y esto es una desafinación mucho más tenue. De esta manera, cuando se combinan, pueden llegar a sonar más interesantes. Con esto controlamos el volumen de cada una de estas copias y si queremos que suenen a la izquierda o a la derecha. Normalmente lo que sigue después es aplicar algunos efectos. Nos vamos a la segunda pestaña de efectos y dando clic aquí podemos ir poniendo que se enciendan algunos de los efectos que a nosotros nos interesen. Y así, cada uno de los efectos tiene sus propios controles que no vamos a entrar en este momento. Pero, ¿qué más podemos hacer? Queremos que el sonido se transforme a lo largo del tiempo y para eso tenemos muchas herramientas de este lado, pero vamos a ver la más básica y esa es la envolvente. La envolvente de volumen lo que nos va a decir es cómo se transforma o se comporta el sonido a lo largo del tiempo. Tenemos este que nos va a decir cuánto tiempo tarda nuestro sonido en llegar, ahí está, a un máximo. Luego tenemos este que nos va a decir cuál va a ser el volumen o cuál va a ser el valor en el cual se va a mantener cuando yo tenga mi nota sostenida. Este que está aquí intermedio nos va a decir cuánto tiempo tarda en llegar desde el máximo hasta este valor de nota sostenida. Y por último, este nos va a decir cuánto tiempo tarda en desaparecer una vez que yo suelto la nota. Así podemos hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, queremos que suene muy rápido, algo como esto. Okay, esta es alguna de las formas en las cuales pueden transformar su sonido. Por último, para más transformaciones y más control, tenemos esta parte que está aquí abajo que dice filtro. El filtro nosotros podemos seleccionar aquí cuáles son los osciladores que va a estar afectando. Aquí le queremos decir que el 1 y el 2 porque son los que estamos utilizando en este momento. Ok, ahí lo pueden ver como cuando yo le doy clic, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, filtro 1. Aquí puedes ver que dice filtro 1 y 2 porque este venía originalmente también al 2, que ahí lo podemos apagar. Vamos a utilizar únicamente el 1 y este es el control para seleccionar dónde está el punto de ese filtro. Aquí podemos seleccionar diferentes tipos de filtro. Y una de las formas, o más bien una de las herramientas mucho más potentes dentro de este sintetizador es que casi todos los controles que vemos se pueden controlar con un envolvente o con unas de estas herramientas que tenemos acá. Y es muy sencillo hacerlo. Por ejemplo, yo puedo ir aquí al envolvente número 2, puedo darle clic, lo sostengo, lo arrastro y se va a iluminar cuáles son los controles que yo puedo controlar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Ahí lo pongo y de esta manera si yo pongo un movimiento en la envolvente, vamos a poner esto otra vez más arriba para que se alcance a escuchar, vamos a ver cómo se va moviendo según lo que ya haya dibujado en la envolvente. Así que esta ahora está controlando el filtro y este era el volumen. Si sienten que el sonido general está muy alto, pueden utilizar esto para controlarlo. Ok, así que esto es lo más básico para que puedan empezar a crear sus propios sonidos.